El Piojo sigue con nosotros, Re pero pesado. No se quiso ir. no se quiso ir. Está acá. Es más, firme. vine antes. Me tienen que pagar media hora más. ¿A dónde estaba antes? Ah, ¿te pagan a vos? Uy. La próxima. ¿A dónde estaba antes? Pará, yo pagué para estar acá. ¿Cómo puede ser que a vos te pagan y Se yo armó un pagué quilombo para estar bárbaro. acá? Ah, bueno, no sé, esto lo va a tener que resolver Facu, nuestro productor. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de la situación. Y como ya la vieron, tenemos a Vamos a Karen Tepp, aprender. Perdón, me concejala metí. de la ciudad de Rosario, fundadora de Ciudad Futura. Forma parte del bloque más grande, con 4 bancas en el Consejo de la Ciudad. Y obviamente que vamos a hablar de todo, pero sobre todo del domingo, que se vienen las elecciones. Karen, la pregunta que le hacemos a todos los invitados Pregunta de rigor. que vienen a nuestro programa es: ¿cómo son sus miércoles? Si querés contarnos un poco y seguimos. Mis miércoles. Los miércoles y los viernes son los días que menos rutina tengo. Ahí va. Porque son los días que en el consejo no funcionan ni las comisiones ni sesiones, entonces son los días como que me permito hacer esto de organizar cosas por fuera de la institución, organizar alguna otra charla, salida. Entonces es como el que no tiene rutina el miércoles. Si Bien. hay una rutina que es 9 de la mañana entrar al jardín, 3 de la tarde buscar las Luquitas. Ahí va. Luquitas, ¿cuánto tiene? 8 meses ayer. Ay, es muy lindo. ¿Cómo venís con la maternidad, con la política? ¿Cómo se combinan esas cosas en tu vida? ¿Cómo la manejás? Bueno, ¿cómo puedo? Lo vamos a decir la verdad. Yo creo, lo que digo es que como que uno aprende, tiene que volver a aprender a vivir. O sea, no sé qué le pasa a otras maternidades y paternidades, pero para mí fue como, bueno, aprendés a vivir de otra manera. O sea, es levantarte, nada, la cabeza está 24 horas pendiente de que hay una persona que amás profundamente Sí. y que necesita de vos, y más en esta instancia, pero muy feliz, digamos. Yo, la verdad que desde que nació Lucas, estoy como disfrutándolo mucho. Obviamente, no les voy a mentir, hay días que estoy así, en general por ahí un miércoles, que también me lo permito, decir, bueno, corto a Te las dan 3 ganas de quedarte con y él. me claro. voy con él y hacemos cosas y demás, y por momentos vos decís, ¿y ahora qué hago contigo? ¿Qué hago con tanto Bueno, amor, pero pero también con tanta demanda? Va al jardín. Va al jardín Desde, 4 meses. bueno, muy bueno. Desde los 4 meses, sí, le Yo encanta. tengo amigas que cada vez están largando más a los pibes al jardín Sí, yo- más chiquitos. No, o sea, consejo, digamos, también nos toca que somos varias compañeras así, sobre todo feministas, de la misma generación que nos toca ahora estar atravesando la maternidad y nos vamos así mandando mensajes y demás, y yo lo súper recomiendo, digamos, para mí, digamos, como que fue muy, a ver, la repegué con el jardín, no lo digo públicamente, más por cuestión de Está bien, privacidad sí. y demás, pero la repegué con el jardín, me siento muy cómoda, o sea, Lucas entra a la puerta del jardín y ya le cambia la cara, y me van mandando fotos durante el día de todo lo que va haciendo, lo vas a buscar y está feliz, y yo sé que en esas horas que él está ahí, o sea, yo me puedo concentrar 100% en mi trabajo y tampoco cargo con esa culpa, que también hay que decirlo, cargamos sobre todo las mujeres de, bueno, lo tengo acá pero no le estoy dando atención, y todas esas cosas. Entonces, para mí fue una muy buena conciliación. Genial, él tiene su momento y vos el tuyo y después comparten. Así es. Muy bueno. Karen, Eso ¿sos? sí, eso sí, cada vez que vos pensás, listo, ya está, le saqué la ficha a la maternidad, mirá cómo la domino. Y viene la mañana, nueva. No, al otro día todo cambió. Nada es igual que ayer. Y Pero sí. bueno, ese vértigo es hermoso. Qué lindo que lo estés disfrutando. Preguntarte, también sos estudiante universitaria, el año pasado estuviste activamente participando, bueno, este año en realidad de las elecciones. ¿Vas a ir a la marcha? ¿Cómo ves la situación de la universidad pública? Crítica, sin lugar a dudas. Digo, bueno, tuvimos las manifestaciones masivas el año pasado y demás, pero creo que lamentablemente la sociedad no es consciente de que la situación de crisis se sigue profundizando, ¿no? Los salarios de los trabajadores docentes, digamos, son realmente bajísimos. Hoy es muy difícil para muchos docentes sostener el laburo en la universidad, y estamos hablando de gente que yo lo asimilo mucho también con todo lo que son los trabajadores municipales o estatales que están en las áreas sociales o de salud, ¿no? Que hoy
toda la educación pública, la salud pública, las políticas sociales se sostienen por el compromiso ético-político de los laburantes. Digo, porque si no, realmente no hay política y no hay gobierno en ninguno de los 3 niveles que tenga un compromiso de sostener con voluntad política y con recursos estos derechos fundamentales. Así que mañana, por supuesto, nos vamos a sumar a la movilización una vez más y creo que sigue siendo, a ver, me parece que en el caso de la universidad pública sigue siendo uno de esos derechos que logramos que de manera más transversal en términos de clases sociales y demás se defienda, ¿no? Sí. Sigue siendo ahí para por lo menos una generación anterior a la nuestra quizás un claro instrumento de cómo lo público te permite la movilidad social ascendente, digamos. Entonces, en eso creo que, y sobre todo porque sigue siendo un espacio donde la clase media lo habita, digamos, y donde la clase media hace un uso de lo público. Que esto también creo que es una discusión que tenemos hacia adelante en el campo nacional y popular, en los progresismos, las izquierdas, de cómo hacemos una defensa de lo público que, en primer lugar, nos interpele a todos de cuánto estamos usando de lo público, ¿no? Porque lamentablemente, digamos, los procesos de neoliberalismo en nuestras sociedades hacen que cada vez más la idea de la movilidad social ascendente esté atado a cuántos más ámbitos de nuestra vida podemos privatizar. Total. ¿No? Entonces, privado, la salud privada, la educación privada, que arranca desde el colegio, la prepaga, la seguridad privada, el barrio privado. Desconectarse de la relación permanente con el Estado, o sea, nos privatizamos en nuestros procesos individuales también, en donde no tenemos nada que ver supuestamente con el Estado en ningún ámbito de nuestra vida, lo cual no es cierto. No, y además yo diría, me parece que también parte del desafío es cómo pensamos y reconstruimos lo público en una asociación estratégica entre lo estatal y lo público no estatal. Bien. ¿No? Porque te lo digo en otro ejemplo. A ver, el club fue reemplazado masivamente por el gimnasio y el gimnasio adentro del edificio para el que tiene un poco más de poder adquisitivo, ¿no? Y no dejan de ser, digamos, dispositivos que nos terminan haciendo cada vez más individualistas, digamos, nos terminan coercionando la posibilidad de encuentro con el otro que es diferente, que tiene otra historia, que tiene otras ideas, digamos, y me parece que son todos fenómenos sociales complejos que después también tienen su incidencia en la política. Ni hablar. Clarísimo. Ahora sí nos vamos a adentrar un poquito más en lo que se viene. Queremos saber. El tema universitario lo tocamos recién en el anterior, claro. Sí, no podíamos. Casualmente, Piojo, decías lo mismo que dijo ella, que los trabajadores son los que sostienen mucho espacio público, muchas instituciones públicas. Bueno, en campaña es lo que me hacían notar, digamos. Totalmente. Es así, realmente es así. Ni hablar. Sin hablar, dijimos lo mismo sin hablar antes. Así no estaba arreglado, quiero que lo sepan. A él le pagan, yo pago, o sea. Bueno, evidentemente estamos en una sintonía común. Hablamos un poco acá, Karen, en este programa hace unas semanas, cuando ya nos metimos más en campaña y arrancó a verse un poco más la exposición de los políticos en general y de Juan en particular, con respecto al intendente que nos falta. Tuvimos esa incertidumbre quizás de ponernos a pensar por qué daban en este momento ese debate cuando las elecciones a la intendencia se van a poner en juego en 2027. ¿Cómo es ese proceso? ¿Realmente qué es lo que se está jugando este domingo? ¿Realmente estamos en un debate de se juega la intendencia o no? ¿Qué importancia tiene esta instancia legislativa que vamos a votar el domingo? Mira, yo creo que claramente el domingo no son unas elecciones donde solamente se definan bancas en el Consejo. Creo que hay contextos locales y contextos nacionales que nos dicen de que estamos en otro tipo de elección, ¿no? Que se están jugando desde lo simbólico y desde lo político distintas cosas. Por eso, a ver, arrancando por el ámbito local, si se quiere. Nosotros y nosotras, digo, no solamente Ciudad Futura, Rosario Sin Miedo, sino esta alianza y confluencia que venimos haciendo desde el 2023, pero que tuvo sus intentos antes, en el 2019 y demás, de ver cómo todo un campo crítico de la ciudad de Rosario, que hace desde el retorno de la democracia que no gobernó esta ciudad. O
sea, que no nos pueden hacer cargo de nada de lo que hace a la vida pública y al gobierno de la ciudad de Rosario, porque no estuvimos en la gestión, no solamente nosotros en términos personales, sino las fuerzas políticas a las que pertenecemos o representamos en esta elección, ¿no? Y sí tenemos, desde, yo creo también lo que fue como una transformación o un proceso generacional, que esto lo hemos discutido muchas veces con el Piojo, con Connie y demás, de que somos una generación que empezó a preguntarse cómo hacer para que los modelos de igualdad de oportunidades, justicia social, una sociedad más igualitaria, solidaria y demás, se puedan plasmar desde la política local. Que había que construir, digamos, bajo esas banderas, un modelo de ciudad concreto para ofrecerle a la ciudadanía de Rosario. Que ahí había un vacío y una deuda también de nuestro campo. Lo hicimos por caminos o trayectorias diferentes, cada uno de nosotros, en términos de recorrido militante. Pero sí llegamos a un momento en que, digamos, esto es una obligación, una responsabilidad política que tomó toda nuestra generación de decir a la ciudad de Rosario hay que ofrecerle no una oposición, hay que ofrecerle una alternativa. Bien. Y en eso el 2023 nos dejó en un escenario muy cerca, en lo que fue un balotaje, digamos, por más que no exista acá el instrumento, quedó configurado así el escenario, muy cerquita de ganar la intendencia y un compromiso no solamente nuestro, sino ya de todo ese 48,5% de los rosarinos que eligieron una opción de cambio y que te dicen en el 27 no se nos puede escapar. Entonces, estas elecciones a nivel legislativo del domingo y por la configuración en la que estamos, en la cual claramente Unidos queda atrás, está en un proceso de retirada, digamos, de la gestión, se divide entre el 27 va a ser o el proyecto de la libertad de avanza imponiéndose en la ciudad de Rosario o el proyecto de emancipación y de justicia social que venimos construyendo distintos compañeros y compañeras en esto que coyunturalmente se llama Más para Santa Fe. Veremos cómo, si sostiene ese nombre o no hacia adelante, pero que creo que es lo que hoy nos engloba a todos. Recién lo mencionabas, 2027 es un enigma con respecto a cómo se va a seguir moviendo Habkin con esta no cercanía actualmente, pero posible coqueteo con Milei, con la Libertad Avanza, con Aliar. ¿Cómo ves ese escenario? Mirá, yo creo que Juan Monteverde lo salió a decir muy claramente. O sea, nosotros no tenemos dudas de que hoy en esta campaña hay un acuerdo. Que es un acuerdo que se sostiene desde que Milei asumió y desde que Pablo Habkin asumió su segundo mandato. Digamos, no jamás el intendente levantó la voz frente al gobierno nacional. Nos quitaron los subsidios al transporte. Hoy, digamos, viajar en colectivo es más caro que buscar alguna alternativa por alguno de los otros medios que tampoco son legales ni seguros. Sí. Entonces, y que siguen deteriorando las condiciones de muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, digo, ese acuerdo de gestión y de gobierno, lo siguen sosteniendo en la campaña, no se tiraron con nada, no se criticaron absolutamente nada, siendo los dos gestión de gobierno, y nosotros no dudamos en que claramente en esta línea y con la misma deriva autoritaria y bajo una idea de austeridad que en realidad es de ajuste que pregona el intendente, posiblemente puedan en el 2027 Aliar terminar siendo el candidato del intendente Habkin, ya no Ciro Seixas y capaz Aliar. Claro, cambia un periodista por otro. Ah, sí, cambia. No, sí. pero el mismo no, grupo, el mismo grupo económico. En el mismo canal, otro conductor. Pero digo, y cierro con lo anterior de también que se juega el domingo. Hay un contexto nacional. Sí. Nosotros creemos que después de lo que fue el fallo a la Corte y la proscripción a Cristina, como principal dirigente de la oposición, también las elecciones próximas a ese hecho político son las de la provincia de Santa Fe. Y en ese contexto, hoy la mejor herramienta que tiene el pueblo para seguir expresándose y para decir que no estamos rendidos ni con los brazos caídos, es hacerlo a través del voto y ponerle un freno a esta deriva absolutamente autoritaria que tienen los gobiernos en los 3 niveles. No, yo agregar una cosita, nomás que reflexionaba siempre, lo que pude, lo dije, si hay una forma de ver cómo gestionó, o cómo van a ser 4, ojalá sean 4 de Javier Milei, u 8 años, hay que venir a Rosario, a ver lo que es que las fuerzas económicas se autorregulen. O sea, acá el transporte, viva la Pepa, la cuestión inmobiliaria, otro viva la Pepa, o sea, vos hablaste... Lavado de dinero. Lavado de dinero, bueno, si habrá un recorrido en el Consejo sobre eso, digamos, después...
hablaste algo muy interesante, dijiste sobre construir una alternativa, una oposición. Ya con ser oposición en Rosario no alcanza, porque se dan vuelta algunos y vos ves cómo votan después. Totalmente. Está claro, digamos. Entonces me parece que está bueno el concepto de alternativa. Pero insisto con esto, digamos, Hawking gobernó de forma liberal a cómo gobernaría Milei a nivel nacional. Es como lo viene haciendo Hawking en todos los circuitos de la vida pública de la ciudad. Que queda claro por cómo está la ciudad también, digamos. Ciudad partida, ciudad dividida, fragmentada, llámenle como quieran. Pero si hay una forma en que gobernó Hawking es muy parecida, ya se parecen en cuanto a su gestión, digamos. Y eso es verdad, digamos, no se salieron a tirar un dardo. La última marcha que fue Hawking fue el año pasado, cuando fueron con el foro intendente a reclamarle, supuestamente por el fondo compensador y demás. Y después quedó en la nada. Y Puyaro lo mismo, lo decíamos en el bloque anterior. Sí. Se sumó a darle palo a los docentes cuando sacaron la reforma previsional, digamos, el año pasado. O sea, casi que cogobiernan, bueno, digamos. Hawking, digamos, también hizo una persecución a los trabajadores municipales en la jornada de paro, digamos, también. en la misma. Digo, acá los climas autoritarios o los regímenes autoritarios y demás no es que se hacen de un día para el otro, ¿no? Digamos, sino que también a una democracia que está en crisis, que está débil, digamos, y que yo creo que en gran parte tiene que ver con las grandes deudas que tiene la democracia con una porción importante de nuestro pueblo, en términos de un montón de derechos que tenemos consagrados en las leyes, pero que no se materializan en la vida cotidiana, en lo que el general llamaría la realidad efectiva, digamos. Claro. No es realidad efectiva para gran parte de nuestro pueblo. Entonces, eso sin lugar a dudas ha ido acumulando frustraciones, dolores, algunas desilusiones también a lo largo de todos estos años. Y lamentablemente, digo, en Argentina esta democracia que venía bloqueada tenía dos opciones: o desbloquearse por abajo con proyectos que profundicen la democracia, dándole mayor poder y participación al pueblo, que tiene que ver con parte de nuestro proyecto, o por arriba con gobiernos autoritarios, como terminó pasando del 23 a la fecha, ¿no? Y ahí se van sumando en la persecución a los trabajadores cuando quieren hacer una jornada de paro en su derecho a huelga, en la persecución a los periodistas acerca de qué opinar o no opinar, y no solamente ya sobre la bajada editorial de las empresas de comunicaciones, sino también las cuentas personales, las opiniones de las cuentas personales de los periodistas de la ciudad, o al punto tal de que hemos llegado a tener sesiones en el Consejo en la cual querían decirnos de que aprobaban tal o cual proyecto, pero si la oposición no hablaba. O sea, ya directamente es explicitar un deseo de que el otro, el distinto, no exista. Claro. Sí. Claro. Qué bueno, eso estaba haciendo vamos a blanquear a la gente porque acá una heladera, tengo una computadora un poco antigua y me están dando mal el ventilador y hace un ruido bárbaro y ya era como... Karen, la paciencia de no decir Karen. nada, No, es que no me había dado cuenta hasta que la cerró. Es la heladera, ¿viste? Corta la heladera, que ahí te das cuenta. Le tengo que arreglar el ventilador, así que si hay por ahí... un canje, loco, dale, ayuden a la producción. Sí, Santi. No, ahora me vuelvo a concentrar, que se fue ese ruido. No sé si fue una campaña oficial o fue una declaración o algo que vi, pero hablaba de colocar a Rosario como el primer dique de contención a el proyecto político de Milei. En esta elección, obviamente. Exactamente. No sé si lo fue oficial o no, pero bueno, me gustó. Ahora bien, también hay algo que no es una avanzada libertaria en términos electorales, sino es la baja participación, que se viene repitiendo en todas las provincias durante las últimas elecciones que hubo. Bueno, ¿creés que acá en Santa Fe o particularmente en Rosario, por alguna tradición histórica, por la forma de construir que tienen ustedes hace muchos años localmente, eso no se va a manifestar o va también a ser un factor importante la baja participación? Y te agrego algo que ayer hablaba Rama, de que Aleart tiene campaña de Aleart es Milei en el centro, pero en los barrios no pone la figura de Milei. Entonces también hay algo de que, está bien, hay que frenar la libertad avanza, pero también hay que volver a enamorar desde la política, ¿no? Porque está la política nacional alejando al votante.
Sí, totalmente. Bueno, el otro día escuchaba un análisis, no me acuerdo quién lo hacía, de que es una estrategia de estos gobiernos de derecha, digamos, no solamente en Argentina, sino a escala regional, de Desmovilizar. desmovilizar, exactamente. Digamos, que terminan siendo funcionales y operando para que la democracia, y sobre todo en países como el nuestro, donde el voto es obligatorio, cosa que no es en la Sí. mayoría de los países, ya termine siendo una cosa de, bueno, nos conviene que la gente no vaya a votar, ¿no? Como que se convencen de eso y por eso nosotros lo hemos visto claramente en la provincia de Santa Fe, no ha habido campaña oficial que diga cuándo se vota, qué se vota, no Cierto. pasó las pasos, no pasó ahora. Pasó con la reforma, digamos. Pasó por la Solo con la reforma. reforma, es verdad. Sí, Ahí- pero pasó por la reforma después desde que la lista de Más para Santa Fe le hicimos una presentación en la justicia electoral. Sí. Hicimos una presentación porque estaban violando la ley electoral que obliga al gobierno provincial. no lo sabía eso. Fue una a instancia hacer- judicial para que o sea, lo empezaran presentamos a... en el Tribunal Electoral porque no lo estaban realizando y la ley electoral obliga al gobierno de la provincia a difundir, así como prohíbe de que puedan hacer inauguraciones de obras de acuerdo a cantidad de días de las elecciones y nada de eso ocurre, ni se cumple, es obligación la difusión de qué se vota, educación cívica, Pero por acto de supuesto, publicidad. sumamente necesario para un momento electoral. Para saber qué se Con- vota. Totalmente. Para Uno saber que se vota. tiene Claro. que Había una poder confusión instruirse. bárbara. Terrible. Para el 13 de abril hubo una confusión. Nadie Casi me sabía. confundo yo y casi no me voto. Casi Mirá. no te votás. Pero claramente ahí uno dice, claro, hay una intencionalidad política de desmovilizar, digamos. Yo creo que la ciudad de Rosario no va a ser la excepción a lo que viene sucediendo, porque uno no es una isla. Sí creo que son elecciones donde cada vez se hace más importante la capacidad de cada una de las fuerzas políticas de dar razones al electorado que lo estimulen, digamos, de alguna manera lo convenzan de que con su voto algo puede cambiar o una señal se puede dar. Digo, si estaríamos hablando de una elección ejecutiva, uno dice, bueno, sí, cambiás el gobierno y entonces tenés la Claro. capacidad de cosas. En estas elecciones legislativas, las cuales para nosotros también, las elecciones intermedias, hay que eliminarlas. Digamos, nosotros somos de la idea que tanto en la reforma constitucional como en la futura Carta Orgánica de la Ciudad de Rosario podamos seguir a esquemas de elecciones cada 4 años y en todo caso, incorporar mecanismos de participación semidirecta de la ciudadanía. O sea, cada 2 años convoquemos a la gente a votar sobre marcos de consulta popular, referéndum, donde pongamos en discusión el Sí, contenido. no cargos, sí y contenido. el nombre o las personas, que podamos discutir políticas en todo caso, priorización de recursos y demás. Nosotros somos de esa idea, pero además yo creo que la discusión hoy está en Argentina y bueno, a nivel global, pero circunscribámonos a nuestro territorio, acerca de si estamos en presencia de una derechización de la sociedad o de una crisis de representación, digamos. Nosotros y nosotras, desde Ciudad Futura al menos, somos más proclives a la idea de que es una crisis de representación profunda, digamos, que se reabrió en Argentina, digamos, que tiene varias cuestiones que no fueron saldadas desde la crisis del 2001 a esta parte. En otros casos tiene que ver, bueno, con la revolución tecnológica que estamos viviendo, sobre la transformación de las sociedades post pandemia también, que es algo que no discutimos tanto. No, nos y pasó que por sin arriba. Exactamente. Seguimos Fingimos funcionando, demencia. Fingimos demencia Fingimos post pandemia demencia. y no nos pusimos a reflexionar sobre todo lo que nos pasó en el medio. Exactamente, y yo creo que ahí se hace cada vez más notoria la brecha entre instituciones diseñadas en el siglo XIX, principios del siglo XX, y sociedades del siglo XXI, ¿no? Total. Entonces queremos hacer entrar ahí algo que no está funcionando. Bueno, si la crisis es de representación política, yo creo que lo bueno que tiene ese análisis, a diferencia de decir la sociedad se derechizó, que es problema de la sociedad. Echarle la culpa al Claro. otro. Exactamente, es decirnos, Algo así. de la política o cambiamos las cosas y la forma de cambiar o vamos a seguir cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que proyectos y propuestas como las nuestras, que decimos hay que ponerle un freno a Milei, es también un convencimiento de que a estas ultraderechas las tenemos que frenar de abajo hacia arriba, digamos, con la construcción de un nuevo tipo de poder que tenga que ver con la organización de nuestro pueblo, que tenga que ver con la organización de nuestros pueblos para estos tiempos de resistencia, pero también para los momentos que
más temprano que tarde van a volver, de avanzada de derechos y de cómo hacemos para que cuando estemos en las funciones de gobiernos y tengamos la capacidad de ampliar el campo de lo posible, que también vimos no es tarea sencilla, digamos, porque digamos, el debilitamiento de las instituciones democráticas, digamos, por sobre los sobrepoderes fácticos que está habiendo en las sociedades y que ya no son actores nacionales, sino mundiales, nos ponen en el desafío de ver cómo hacemos para construir poderes que puedan ampliar ese campo de lo posible y después tener la capacidad suficiente para tener en nuestro radar de que vamos a ganar y perder elecciones, pero que cuando las elecciones se pierden tiene que haber una sociedad no solamente empoderada, sino también organizada, una comunidad organizada que pueda seguir haciendo efectivo esos derechos que vamos consiguiendo desde la estatalidad. Sensacional. Ya ni me acuerdo cuál era la pregunta. Bueno, tampoco no, era tan no pasa nada. La respuesta fue mejor que Sobre la la pregunta. Es una charla. sobre la participación. Participación. Y la participación. Rosario, y si hay un como dato que a mí dique, me parece, contención. exactamente, eso yo creo que el rosariazo del domingo Bien, va a me estar, gusta. digamos, Vamos, Rosario. Tenemos yo título, no soy Facu. de esa cabulera que dice, no, hasta el domingo no digo nada. No, yo optimismo de la voluntad Bien. y además porque creo que la forma de convencer al otro de la importancia de esta elección y de que se puede ganar y demás es transmitir este espíritu. Estamos en una elección palo a palo, voto a voto, con aliar, digamos, se define ahí Se está definiendo ahí. un modelo de sociedad. Bien. Digamos, es el modelo de sociedad que queremos desde la política, pero también, digo, todos como sujetos de una comunidad, ¿no? Entonces me parece que está esa importancia que sin lugar a dudas va a dejar mensajes o territorios armados de cara al 2027. Sea cual sea el resultado, está claro que en el 27 la disputa va a estar en estos modelos totalmente contrarios o digo, Antagónicos. Antagónicos, gracias. Pero que más allá de eso nosotros necesitamos el domingo una victoria para también darle un mensaje de esperanza a todo el pueblo de Argentina, que nos merecemos también tener una alegría y darnos cuenta de que hay mucho pueblo que está esperando de construcciones políticas sólidas, con estos niveles de unidad, de generosidad política, de amplitud, que en la diversidad puedan ver un valor, digamos, y no un problema, ni mucho menos, y que en este tiempo, digamos, no hay lugar para el sálvese quien pueda o el nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Arrancando por uno mismo. Por uno mismo. Hay que votar el domingo. Lo vi por algún lado ese eslogan. Me gustó la instancia de la propuesta de que cada 2 años votemos cuestiones que tengan que ver Hay que votar menos. con pensar cómo proyectamos la ciudadanía, esa instancia de participación. ¿Algo de eso están haciendo las asambleas que están organizando o viene...? Sí, de una. Bueno, toda la campaña la hicimos con el formato de asamblea por zonas en la ciudad de Rosario, abierta a la ciudadanía, a todas las militancias políticas, sociales y gremiales, con la idea de, como ya lo habíamos hecho en el 23 y como lo tenemos previsto, no solamente de cara a ganar el gobierno de la ciudad, sino también a ejercer el gobierno de la ciudad, que es dándole mayor participación a nuestra gente. Y sobre todo en un tema que para mí me parece sumamente sensible en este momento de Rosario, y que son actores sociales los que lo están planteando, que tiene que ver cómo defendemos y cómo acompañamos el rol de las instituciones intermedias, de las organizaciones sociales, religiosas, de todo tipo, que claramente están sufriendo un vaciamiento producto de, en muchos casos, instituciones que llevan adelante actividades y tareas que son responsabilidades de los estados y de los gobiernos, que terminan tercerizada en la comunidad organizada y que el Estado le está retirando muchos de esos recursos, en muchos casos también por cuestiones de persecución política. Digo, y en otro caso también que tiene que ver que cuando se instala tanto las prácticas autoritarias desde el poder, eso sin lugar a dudas digamos, influye en la ciudadanía en términos de disciplinamiento, de desmovilizar no solamente el voto, sino también la participación en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Claro. Entonces, me parece que en eso hay una tarea desde nuestro campo y es la idea de un gobierno que, por el contrario, le dé más poder a las vecinales. Que las vecinales puedan ser uno de los actores que controle la obra pública.
por ejemplo, digamos, que las vecinales puedan tener un tipo de participación en los distritos municipales que no sea hoy andar rogando por un espacio para una reunión. Digo, si uno a las vecinales la empodera, también eso estimula la participación del vecino en esa institución, porque en esa participación va a ver que algo puede cambiar o incidir sobre su territorio. Bueno, hoy, como el mensaje no es eso desde los gobiernos, termina claramente contribuyendo a ese vaciamiento de muchas instituciones que son centrales. Nada, agrego esto de las vecinales. En algún momento las vecinales te arreglaban una muela, había atención odontológica. ¿Lo sigue habiendo? En algunos lo sigue habiendo, no en todas obviamente, Sí, porque sí. por la destrucción que ha habido estos años. Totalmente. Algún tipo de atención primaria también tenés en algunas vecinales. Y está buenísimo porque son las instituciones donde reside la comunidad y donde se desarrolla individual y colectivamente. Y me parece que sí, que hay que apuntar a eso, los clubes, sobre todo. No, tío, justo la China habló de las asambleas, que me pareció buenísimo. Yo participé en la del centro y me tocaba participar en la del sur y no pude. Bueno, fui a la del centro. Y algo que te queríamos preguntar puntualmente es qué recogen tanto Juan como Tony, vos, digamos, y la lista en general, digamos, Norma. ¿Qué es lo que está pidiendo el Rosario? O sea, en algo muy concreto, ¿qué es lo que más detectan que pide el rosarino? Porque está complicado ir a la salita, está complicado el bondi, pero está complicado ir al supermercado, chicos, digamos. Básicamente. Está complicado ir a pagar los impuestos, digamos. Sí, Pero sí, ¿qué sí. es por ahí lo que vos más recogés? Algo que a vos decís, che, me toca un montón esto, digamos. Porque Mirá. vos caminás, digamos. Sí, totalmente. Mira, no te voy a decir qué es lo que más me toca, porque sin lugar a dudas lo que más nos toca, digamos, en la fibra del militante, digamos, y de la empatía, es la crisis alimentaria. Que no puedan morfar, sí, O sea, seguro. Sí. es la crisis alimentaria que, a ver, ¿qué es la consecuencia que nosotros vemos de esto? Es el tema de la basura, ¿no? Que también Problemón. hubo unas Yo declaraciones, por todos lados lo vi. unas Sí. declaraciones en algún momento muy border de algún funcionario, digamos, de echar la culpa a lo sucia que está la ciudad, a la gente que está buscando comida en un contenedor. Un ¿No? nivel Entonces, bajísimo. Hay un síntoma de eso, es cuando ya rompes la bolsa para buscar comida, digamos, es un síntoma de crisis total. De crisis total, y ahí cero registro de qué estás haciendo vos como Estado municipal para que esa persona no tenga que llegar a abrir una bolsa para poder llevarle algo de comida a sus hijos. A mí, esa parte de cómo, digamos, del deterioro social y económico que estamos viviendo, que además se vio muy rápidamente, digamos, desde el arranque de las nuevas gestiones para acá, y de grupos familiares, de gente en vehículo yendo a barrios, digamos, más incluidos, si se quiere, de clase media, a buscar cosas en la basura y demás. Digo, esa señal y de que no haya registro de que el Estado municipal tiene algo que hacer para que ese núcleo familiar no llegue a esa instancia, digo que, por ejemplo, hayamos querido sacar en el Consejo Municipal la emergencia alimentaria, que es decirle al intendente, te damos la facultad y te exigimos que destines mayor cantidad de partidas presupuestarias en atender la crisis alimentaria, y que se nieguen a poder votar ese tipo de Eso ni siquiera se iniciativa. votó. No se votó. No se hubo lugar votó. a que No se hubo- discuta, No hubo digamos. lugar a que se discuta. Digo, y entonces vos tenés eso y después tenés, digo, como reclamos más municipales, si se quiere, concreto, que fue transversal en todos los barrios, la cuestión de La basura. la basura, pero porque también tenemos... Sí, en doble sentido. Sí, o sea, pero la basura que vos tenés. A ver, tenemos ordenanza de recolectores, de inclusión social de los recolectores, de los trabajadores de la economía popular. Con presupuesto asignado. El intendente hace 2 años que tiene esa herramienta y no la pone en marcha. Digamos, y es más, en los barrios donde venía funcionando el mecanismo de cogestión entre algunas organizaciones, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos o otros grupos ecologistas, con determinados barrios, se cortó eso también. Digamos, y los financiamientos que antes daban para ese mínimo sostenimiento no lo están dando, o hacen que tengan que esperar meses y meses para poder sostener algo que es una política clara de nivel municipal. Y no es casualidad, los contratos de la basura están vencidos. Sí, eso fue Los una denuncia contratos de que los justamente basura- hicieron desde... Exactamente, estamos con una municipalidad. Basura, iluminación, pavimento,
en todos los casos, el caso de Pavimento y más, pagamos la nafta más cara en Rosario que en Funes por la tasa vial, digamos, por creación de tasas, de cosas que no se resuelven. En todos los casos de servicios de la municipalidad, estamos en un gobierno que está en prórroga, porque no hace las nuevas licitaciones y termina negociando, digamos. Nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo, en qué Con condiciones, empresas, claro. Las empresas y el funcionario de turno, digamos, en marcos que para nosotros tienen una debilidad institucional y jurídica enorme. Y estamos hablando, en el caso de la basura, de los contratos más onerosos, digamos, el mayor porcentaje de servicios que paga la Municipalidad de Rosario, que están tercerizados, que esto también hay que decírselo a la gente, porque no son empresas municipales, solamente en un sector. ¿En qué sector? En el que es deficitario para las empresas privadas, en las que se termina haciendo el Estado. Entonces después tenemos este relato del Estado bobo, ¿no? O el Estado ineficaz. No, el Estado se hace cargo, como pasa con el transporte y demás, de aquellas líneas que no son rentables para la empresa. Pero bueno, ahí vamos a otro nivel que tiene que ver cómo construimos un Estado más eficaz, más inteligente y que pueda tener otro tipo de relación con el sector privado, que tiene que existir, pero que el Estado no puede estar siempre subsidiando la parte, como por ejemplo en el caso del pliego de recolección de residuos, todos los barrios que no tienen cordón cuneta en la ciudad de Rosario no tienen formalmente el servicio de recolección de residuos. Por eso son barrios que históricamente tienen microbasurales. Claro. O sea, porque básicamente el Estado no los tiene previsto. Y después escuchás a funcionarios que te dicen, tenemos el 100% de la ciudad con tal cosa. Lo que vos me estás transparentando ahí es que hay al menos 115 barrios populares que para vos no son parte de la ciudad. O sea, ni los registrás en tu política. Están negados directamente, sí. Sí, no importa para el circuito de la recolección de basura. Sí. Porque si vos consideras que el 100%... basura y casi ningún otro servicio. Y transporte, te iba a decir, también otro de los temas. Servicios básicos, agua, electricidad, ni hablar, digamos. Yo no sé cómo piensan algunas políticas públicas esta última gestión, sobre todo la primera gestión de Hawking para mí también fue malísima. Quizás también tengo que remontar alguna cosita de Fame para rescatar lo último. Pero me parece que son los funcionarios. Yo hay cosas que no entiendo. Yo estoy mucho en la calle. Hay cosas que no entiendo cómo las definen, digamos. Y voy a cosas muy concretas. Hicieron un mirá lo que me voy. Hicieron un mamarracho en calle Oroño, una de las principales arterias. El mamarracho que hicieron llegando a Oroño y a Cochabamba. No sé qué hicieron ahí. Pero es... sí. Es el principal acceso de la ciudad. Es el principal acceso de la ciudad, Oroño. O sea, palitos esos. Palitos, decís vos. Todo lo que hicieron. Achicaron las calles. En una misma calle no puede ser que vos. ¿Cómo vos diseñás una ciudad donde vaya colectivo, taxi, auto particular, moto, bicicleta? Es obvio que aumentás el riesgo porque vos. Las calles no son más grandes que hace 50 años. Están iguales. Hay más gente, hay más autos. No sé qué lógica aplican los funcionarios que definen la política pública. Es más, me remonto que a la última secretaria de movilidad la trajeron de Cava para traer las bici. Sí. A la Eva, no me acuerdo el apellido. Jokanovic era el apellido. Sí, así era. Claro, y quisieron traer el modelo de la bicicenda de Rosario. A Lagos la arruinaron toda. No quiero, o sea, no me quiero meter dar mala información, polémica con los ciclistas. Pero creo que particularmente lo del Parque Independencia responde a un proyecto de un concejal de la oposición. Bueno. No me quiero meter ahí. No quiero meterme ahí. Lo traje como ejemplo con un montón de cosas. Lo mismo con la pavimentación, digamos. Hicieron una pavimentación mal calculada, digamos. Vos llegás tarde a la talla, no tarde al laburo. Bueno, doblás una cuadra, esa está cortada también por un corralito de agua. ¿Quién carajo planifica esta ciudad? Nadie planifica la ciudad. Por eso falta un intendente. Por eso falta un intendente. No hay planificación de la ciudad. Está claro que no hay un rumbo, una idea de hacia dónde ir, digamos. Y cuando eso sucede, cuando no es el Estado y lo público el que diseña, el que se termina imponiendo es la lógica privada. Digamos, y claramente esto se ve en la política urbanística. Y para una ciudad la política urbanística es clave, todo. Es como la macroeconomía para un país. Falta un intendente, pero lo puedes elegir ahora. Claro, pero el domingo. Pero desde el Consejo, ¿cómo también eso se puede combatir? Mirá, las elecciones del domingo son importantes y decimos que el intendente que nos falta se elige también ahora porque, sin lugar a dudas, el domingo cambia la correlación de fuerza del Consejo.
Claro, deja de ser mayoría absoluta casi. Hapkin deja de tener una mayoría que tuvo durante estos 2 años, ajustada, pero la tuvo, de 15 votos, digamos, sobre 28, que les permitió sacar y hacer lo que quiso, digamos. Escribanía. Yo lo dije, fui concejala en los 2 mandatos de Hapkin, y cuando tuvo la mayoría dije, bueno, ahora vamos a ver cuál es el verdadero Hapkin. Si el de la primera gestión, que mostraba voluntad de diálogo, que claramente terminó siendo por necesidad y no por convicción, o este que ahora, teniendo una mayoría, cómo funciona. Si sigue teniendo capacidad de diálogo o impone el poder de esa mayoría. Bueno, impusieron el poder de esa mayoría, que el 10 de diciembre se termina. Ahora, digamos, por eso es importante, de las listas de oposición, quiénes entran el domingo al Consejo Municipal, porque necesitamos una oposición que construya con una idea de alternativa de gobierno y que deje de ser funcional a este gobierno municipal, que va a volver a necesitar de otros sectores para poder construir algunos consensos y algunas políticas. Entonces ahí nosotros tenemos una cuestión clave, y ahí va a haber, yo creo que se va a ver claramente qué pasa con la Libertad Avanza. Si como hoy se presentan, digamos, no tienen nada que ver con el gobierno de Unidos, o si lo que terminamos viendo a partir, digamos, de diciembre es lo que ya vemos hoy con los 2 concejales de la Libertad Avanza que están en el Consejo, que votan todo con el bloque de Unidos, sin estar en esos 15, le suman esos 2 votos, al punto tal que votaron en contra de que le pidamos explicaciones al intendente de por qué gasta los 10 millones En publicidad. de dólares por día que están gastando en publicidad y propaganda el año pasado, que no fue año electoral. Por día, wow. Lo que deben estar gastando este año, entonces. No, me quiero imaginar. El otro Los día fui a la concejales heladera a austeros. sacar un vaso de agua y estaba la Bairú ahí. Sí, Con salió la U. así, ¿Te pareció la U? Sí, sí, estaba en todos lados la Bairú. Igual se nota que no se la están viendo muy próspera la cuestión, porque están rascando de todos lados. Y bueno, yo creo que es resultado de la gestión. Hace muchos años que están también, ¿viste? Es como muy difícil también. ¿Viste la frase hecha 70 años de peronismo, 70 años de peronismo? Acá de verdad, loco. Están hace Claro. 40 años de verdad. Acá no hay eslogan. Acá no hay eslogan. Sí, Pero sí, bueno, sí. vamos con todo el domingo. Vamos con todas. Éxitos, Karen. Muchas Allí gracias. estaremos Igualmente, acompañándolos. compañera. Gracias. Allí estaremos acompañándolos. A votar el domingo, muy importante. Participemos. Gracias, Karen, por venir. Gracias, Piojo. Nos vamos a un cortecito y ¿Puedo hacer hacemos un el pedido? Sí, Sí, claro, obvio, dale. Sí, todo. Pida. ¿Yo ya me voy? No. Sí, Acá, te acá, querés acá, quedar. pero Tenés que acá. No, hacerlo- yo ya me voy, por eso. Haz- Bueno, haz- no, haz la no. cámara. Hacer el ¿Te pedido. quedás si querés 10 No, minutos me más? está esperando tenés a Lucas, Luquita. vamos a acoso. No, vos estás ahí, nos va a acompañar con el voto y demás, pero necesitamos un esfuercito más, que es ir a cuidar los votos. Bien. Porque va a ser una elección muy reñida. Los de la U, si tienen que jugar en la definición, van a preferir que la pelota salga para el otro lado. Así que necesitamos ser todos y todas las compañeras posibles en cada mesa en el momento de la fiscalización para cuidar la victoria que no tengo dudas vamos a cosechar el próximo domingo y que nos va a poner en condiciones de seguir construyendo en unidad el gobierno popular de Rosario en el 2027. Vamos. Espectacular. Bueno, muy bien. Vamos a un corte y ya volvemos para el cierre del programa.